Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Terminamos este retiro, la última meditación, y lo hacemos en este momento más crítico del día, que intentaremos por lo menos que estar despiertos, intentar. Y al menos yo, no sé vosotros ya. El otro día cuando preparábamos a los niños de primera comunión, en las últimas sesiones que tuvimos con ellos, salían un ensayo ya de la ceremonia y tal. Salían como, estos preguntan todo. Me preguntaba un niño, oiga, y ya nos confesamos el viernes y ya está, ya no hay que confesarse más en la vida. Como diciendo, pues ya hemos hecho la confesión, ¿no? Es decir, pues ya está. Igual que ya nos bautizaron, pues ya estamos confesados, ¿no? Y entonces, no es que me desanimara, evidentemente, pero sí que le expliqué, ¿no? Es decir, pues, mira, no, porque tú eres pecador como yo soy pecador, y tenemos que pedir perdón muchas veces a Dios, ¿no? Y a través también, ya lo entendió, ¿no? Pero, precisamente porque nosotros somos muy conscientes de que Dios no se cansa de perdonar, y que por tanto lo que el Señor espera de nosotros es, sobre todo, este es el tema de nuestra oración esta tarde, la confesión y frecuente y lo que significa alrededor de ello, lo que el Señor espera de nosotros, como te digo, es el dolor de amor. Quizás incluso unas cosas que muchas veces he pensado que claro, nosotros nos confesamos con muchísima frecuencia, ¿no? Pues cosa nada habitual en el mundo, ¿no? Pero nos confesamos con mucha frecuencia, ¿no? Y lo hacemos además conscientes de que tenemos que hacerlo y queremos hacerlo bien, etcétera. Pero al mismo tiempo vemos que la repetición de la jugada el replay es absoluto, porque es que todas las semanas o cada 15 días o cuando sea nos confesamos prácticamente de lo mismo, somos muy reiterativos. Pues es lo normal, ¿no? Es decir, que no inventamos pecados, evidentemente. Tenemos las mismas faltas. Lo que sí que cambia, lo que debería cambiar siempre es el dolor de amor, al menos es lo que tenemos que fomentar, ese dolor de amor. Entendiendo que Jesús es como el buen samaritano que pasa a nuestra altura y que viene a rescatarnos y que por tanto nos perdona a través del sacramento. Del sacramento. Eso lo decía también después de las confesiones a los padres en una pequeña charlita que les di, que me hubiese gustado hacerlo con más detenimiento, fue todo muy prisa, pero bueno, decía esto, ¿no? Es decir, somos todos conscientes de que somos pecadores, no podemos mirar a otra parte, no podemos, ni tampoco podemos cargar con nuestras culpas toda la vida, ¿no? Les ponía una foto de ¿os acordáis la película de La Misión, ¿no? De cuando van subiendo el monte hacia donde están los indios y va uno cargando con todo aquello material, ¿no? Era como el peso de sus pecados, ¿no? Que hasta el final lo corta, ¿no? Pero el peso de sus fechorías, de cosas mal hechas, ¿no? Y no podemos cargar toda la vida con nuestros pecados, sino que con una culpabilidad mal entendida, sino que Jesús, el Señor, ha cortado la cuerda de ese peso. El problema es que a veces nos cuesta a nosotros perdonarnos a nosotros mismos, pero en fin. Decía la Iglesia, ¿no? La teología, cuando habla del pecado, lo ha definido como lo que es adverso a Deu, conversión a criaturas, pues esas definiciones clásicas, pero siempre ha hablado del pecado como un misterio iniquitatis, como un misterio. Está dentro de ese ámbito también de la teología del misterio, igual que la vocación, que es un misterio de elecciones, igual que, ¿por qué? Porque es muy complicado entender que un hombre puede ofender a Dios, en el sentido de la diferencia, pero puede ser, pues es un misterio. ¿Cómo es posible que nosotros podamos ofender a un Dios que es todo y del que dependemos en todos los sentidos? Es decir, nuestra existencia, nuestra permanencia en el ser depende de Dios. O sea, sin embargo, podemos ofenderle.
Pues es un misterio. Esa triste realidad que rompe el vínculo sobrenatural que nos une al Señor, ¿no? Y por eso el Señor padeció por nuestros pecados. Decía Juan Pablo II, uno de los pecados más graves y de más trascendencia en nuestro tiempo, que quizás sea el más grave mirando en su propia malicia y sus funestas consecuencias, es el pecado de no haber pecado en nada. De no haber pecado en nada. El pecado de no haber pecado en nada. Se ha perdido la conciencia de pecado y sin embargo el pecado existe, dice Juan Pablo II, porque para destruirlo Cristo murió en la cruz. Perder el sentido del pecado, esto lo hemos hablado ya antes, esta mañana. El sentido del pecado, evidentemente porque se pierde el sentido de Dios, la fe en Dios. Uno no puede tampoco caer en la presunción, ¿no? La presunción, es decir, que el buscar como inconscientemente no tener que lamentar, el buscar pues eso, ¿no? El no tener que tener fracasos, no haber fracasado o no haber fallado, es decir, el miedo a decir, el miedo a pedir perdón, ¿no? Es decir, en el fondo es una manifestación de soberbia, ¿no? Y si nos pasa eso, anhelar no tener que rectificar y sentir que no estamos a la altura de lo que el Señor espera de nosotros, pues yo creo que no estamos como muy cerca de la tentación de ser tentados contra la prudencia, ¿no? Y ser tentados contra la necesidad de pedir ayuda a Dios. Pedir ayuda a Dios. Y necesitamos ayuda de Dios continuamente. No creo que es absurdo, ¿no? Pues el creer que nuestra vida tiene que ser, como te diría yo, ¿no? Presentar los deberes bien hechos al Señor. No tengo ningún borrón en mi cuaderno, ¿ya me entendéis? No tengo ningún borrón en mi cuaderno, he hecho un día perfecto. Primero que nunca sale así, ¿eh? Y segundo porque sería presunción, si no tengo, mi idea es no tener ningún borrón. Tenemos borrones, pero a cientos, ¿eh? Y son pequeñas cosas, a veces en ocasiones grandes cosas, pero tenemos borrones. Los que quieras, ¿eh? Tenemos borrones. Sería absurdo pretender que mi vida fuera un no tener borrones. Evidentemente no se trata de pecar por pecar, se trata de por supuesto no ofender a Dios, pero saber que somos pecadores. Hijos míos, cuando sintáis dentro de vosotros la realidad de vuestras miserias, cuando notéis que el corazón se siente atraído por las cosas de la tierra, te leo a nuestro Padre, acudid a nuestro Señor con confianza, diciéndole las palabras de aquella vieja copla: ¿a quién contaré mis quejas, mi lindo amor? ¿A quién contaré mis quejas sino a vos? Hijos míos, nosotros tenemos una conversación amorosa con el Señor que no debe interrumpirse ni en el momento en el que parece que nos alejamos de Él, porque toda la vida nuestra está hecha de coplas de amor a lo divino. Es decir, nuestra vida es un continuo cantarle a Dios todas nuestras, en el sentido lo dice aquí nuestro Padre, es decir, coplas de amor a lo divino. Es decir, nosotros tenemos una conversación amorosa con el Señor. Muchas veces será de pedir perdón, otras de dar gracias, pero estaremos siempre, es decir, cuando notéis que el corazón está atraído por acudir al Señor. ¿A quién contaré mis faltas? ¿A quién contaré mis miserias? ¿A quién contaré mis derrotas? Sino a ti, Señor. Levantemos la mirada hacia Dios. Porque solo en Dios entendemos nuestra vida. En Cristo. Vida de hombre creado en su imagen y semejanza. Y por tanto, al conocernos, ¿no?
Es decir, lo que somos cada uno de nosotros, que se nos ha revelado en Cristo también, pues descubrimos precisamente esto. Es decir, que yo, hecho a imagen y semejanza de Dios, tengo también la libertad, precisamente, porque Dios me la ha concedido como un don maravilloso, para amarle, porque sin libertad no se puede amar a Dios, y también, por desgracia, para ofenderle. Y entonces, cuando nosotros somos conscientes de esto y miramos a Dios, levantamos nuestra mirada al Señor y vemos en Dios, pues eso, ¿no? Es decir, vemos en Dios, pues nos vemos reflejados en el Señor, ¿no? Cuando referimos todo al Señor, porque es nuestro amor de verdad, y ante lo que le ofende, pues nosotros tenemos que inmediatamente sacar del corazón ese Señor, perdóname, mirándolo también como decir, ¿quién sufre en todo esto? ¿Quién sufre los pecados de los hombres? ¿Quién sufre una guerra como la que está ahora, ¿no? Acabo de leer que ha muerto un periodista del New York Times, por ejemplo, ayer o en Kiev. ¿Quién sufre en todas estas muertes absurdas ¿Quién sufre en tantas injusticias? Dios. ¿Quién sufre el pecado de los hombres? Dios. Pobre hombre, ¿no? Decía, y sus padres siempre decían, no, pobre Dios, pobre Dios. Pobre Dios. Es necesario que nos demos cuenta frecuentemente que no es suficiente contentarnos con lo que hacemos por el Señor, y menos pensar que ya con 4 conterías, perdonad que lo diga así, ya hemos hecho suficiente. Es necesario que nos demos cuenta que el Señor nos pide más, que nos pide vivir en gracia, que nos pide estar siempre pendientes de Él. Que el Señor no le importa que pongamos en nuestra vasija de barro tantas lañas como haga falta, porque cada laña pone serenidad, porque cada laña nos hace mejores, porque cuando se rompe el vaso hay que recomponerlo, y lo hacemos porque queremos seguir conteniendo como decía nuestro Padre, ese licor de la sabiduría, ¿no? Que es la vocación y que es todo lo que el Señor nos da, la santidad. Pero somos conscientes de que el vasija es de barro, y barro de botijo, como expresaba también San José María, es decir, se rompe. Señor, nuestra miseria personal, nuestros defectos, no nos dan miedo cuando te tenemos a ti, cuando nos llevan a ti por la humildad, porque es el imán de nuestra vida. Es decir, no nos dan miedo, nos rompemos. ¿Cuántas veces nos hemos reconstruido, verdad? Y hemos tenido que volver a empezar. Y además, y por eso le gustaba a nuestro Padre, es decir, porque además la laña es señal de que ha vencido el amor de Dios. El pedir perdón, el ponernos cada semana o cada cuando lo necesitemos delante del sacerdote a pedirle perdón a Dios, pues eso significa decir que está venciendo el amor de Dios. Por eso es importante que cada confesión tenga su entidad, es decir, no es un repaso de 4 cosas que uno le cuenta a Dios o al sacerdote, que son las reiteradas cada semana, ¿no? Que en el fondo sí que es verdad que son las mismas cosas, pero que lo importa es llegar al corazón. Si he retrasado una norma, si no he sido capaz de ser mortificado por algunas cosas, si a lo mejor he tenido mal carácter, ¿todo esto por qué? Realmente cuando nos confesamos, ¿no? Decir que me ha faltado 3 días la lectura o 2 días el examen lo he hecho mal, pues muy bien, pero a ver, el fondo, ¿qué ha pasado? Ha habido pereza, ha habido desorden, ha habido poner por delante nuestras cosas, vamos a ir al fondo, ¿no? Es decir, lo que importa es el amor, es decir, el dolor. Llegar hasta el fondo. He puesto la laña, sí, pero ¿por qué? Porque he llegado a limpiar bien el vaso. Es decir, ¿qué hay detrás de todo eso?
es la necesidad de hacer de hijo pródigo las veces que haga falta, ¿no? Es decir, volver arrepentidos. Pero claro, el hijo pródigo es una historia bien bonita, pero claro, el hijo pródigo llega, en fin, hay motivo humano, el hambre, pero que nosotros sabemos poner en su sitio, y el hijo pródigo, claro, llega tan arrepentido que es que no se atreve ni siquiera a levantar la vista a su padre para decirle, para exigirle nada, evidentemente. Va a decir, ni siquiera se atreve a decirle que me acojas en la casa como hijo tuyo, ¿no? Sino como un siervo. Porque se da cuenta de lo que ha hecho. Bien, motivado por un motivo humano, pero se da cuenta de lo que ha hecho. Todo lo que las barbaridades que ha hecho durante esos años, ¿no? Y cómo ha ofendido a su padre, cómo. Es muy impresionante después cuando uno lo piensa ya en el ámbito propio de la Semana Santa, ¿no? Y ves esas imágenes de Cristo crucificado y vive el Viernes Santo con la adoración de la cruz, o escuchas esas palabras, las lamentaciones, o todas esas oraciones que después aparecen también, pues sobre todo el Viernes Santo, ¿no? Es decir, de perdona al Señor, ¿no? Perdona a tu pueblo, Señor, que se repite tantas veces, etcétera, ¿no? Es decir, cómo todo esto, todo ese sentimiento tan profundo de dolor de Dios y de consuelo por parte del hombre, ¿no? También que lo quiere cuidar, ¿no? Es decir, pues todo ese consuelo, ¿no? Es decir, ¿dónde está la razón, ¿no? Es decir, nuestros pecados. Nuestros pecados. Es Cristo, el Hijo de Dios, entregado a Dios, su amor y su conciencia cumplen el fin del hombre, y ese fin de Dios, es la satisfacción de la deuda humana. Porque en un pecado el hombre, ha ofendido no solamente a la creación, no solamente sino a Dios mismo. A Dios mismo. Porque el hombre, es decir, por eso te decía, es un misterio, le ha dado la espalda a Dios. Ha querido apartarse de Dios. Por eso digo que la teología, es decir, cuando va explicando todo, especialmente Trento y después más momentos, partes de la Iglesia, lo que significa, ¿no? la cruz del Señor, o sea, llega al fondo de la cuestión cuando decimos ecce lignum crucis in quo salus mundi pependit, venite adoremus. Aquí está la salvación, en el cual depende la salvación de todo el mundo, pero está ahí. ¿Y cuál es la razón por qué esté ahí? Nuestros pecados, su perdón, su misericordia, su amor. Todo el contexto de lo que vivimos estos días de Cuaresma, Semana Santa, tiene ese sentido. Incluso, como recordáis bien, hasta se llega a decir incluso bendita la culpa o feliz culpa, que mereció tal Redentor. Pero entonces tiene ese sentido. Y eso es lo que tenemos que ver cada vez que nosotros acercamos al sacramento de la penitencia. Señor, por mis pecados tú has muerto en la cruz. Señor, por mis faltas tú has querido encarnarte. Lo celebramos dentro de unos días, el día 25. Has querido encarnarte. Por mis errores, Señor, tú has querido padecer lo que padeciste. Por mis faltas, Señor, tú has querido decir... No lo vemos o no lo centramos solo como una especie de culpabilidad mala, sino en el ámbito del amor de Dios. Ámbito del amor de Dios. Ámbito, porque ahí, ¿no? Porque ahí en esa pasión se nos da además la gracia y los sacramentos para poder perdonar. Recuerda, Señor, me quedó grabado este salmo, un motivo muy concreto, pero recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Aparece el Salmo 24.
y aparece muchas veces estos días de Cuaresma, especialmente ya más adelante, cerca de la Semana Santa, en antífona de entrada a la misa. Recuerda, Señor, es como que el hombre le recuerda, Señor, tu ternura y tu misericordia son eternas. Escucha, Señor, nuestro clamor en ese sentido de pedir perdón. Por eso la Cuaresma es, y se hace en muchos sitios, es el tiempo tan oportuno para hacer una buena confesión, ¿no? Para recibir bien el sacramento de la penitencia. En muchas parroquias y en muchos sitios se aprovecha ahora para hacer actos penitenciales, rezar el Vía Crucis, animar a la gente a confesarse. Bueno, es un momento estupendo, pero sobre todo porque el sentido que tiene. Si se da de que nosotros miremos esa pasión descrita en el Vía Crucis, y descrita, bueno, pues de una manera muy concreta, con la escritura y con la tradición, o en cualquier texto de la pasión, ¿no? Se trata de que miremos. Y cuando nos acercamos al sacramento de la penitencia, pensemos en Cristo como centro. Y cuando nos pongamos de rodillas para pedir perdón al Señor todos, miremos al Señor más que a nosotros mismos. Más su bondad que nuestra miseria. Más a Él que a nosotros. El hijo pródigo inicia su camino hacia su padre de una manera muy concreta porque está hambriento. En el fondo está hambriento del amor de su padre. Se ha quedado solo. El pecado nos deja solos. Cristo se enfrenta a eso en la tentación. En los otros días le explicaba a los alumnos de primaria, ¿no? Pues las tentaciones del Señor, el desierto, y me iba preguntando ¿cómo era el desierto donde está el Señor? Y pues fueron describiéndomelo ellos a su manera. Muy bien. ¿Y qué pasaba allí? ¿No? Pues había sol, calor, sed, bichos, ramas secas, en fin, arena, en fin. Y les dije, bueno, os falta algo importantísimo en un desierto, donde está Cristo. Todos pensativos, y al final salió ya uno que dijo, sí, Jesús estaba solo. Y es verdad. Estaba solo, la soledad. Se enfrenta a la tentación, es decir, en la soledad. El hijo pródigo se encuentra solo. Cristo nos enseña, es como ejemplo, ¿no? Es decir, para vencer la tentación, pero también se pone esas condiciones, ¿no? El hambre, la sed, el calor, todo ese momento y la soledad. Evidentemente estaba con Dios, porque Dios, pero ya me entendéis, pues es la imagen, el símbolo, ¿no? El pecado nos deja solos. El hijo pródigo estaba solo. ¿Y de quién se acuerda? Del amor de su padre. ¿Qué le mueve? Por supuesto el hambre. Pero sobre todo la compañía. Sentir el amor de su padre. El abrazo que le da su padre. Por eso vuelve. Porque tenía hambre también, pero hambre de amor de su Padre, hambre de amor a Dios. ¿Por qué nos acercamos al sacramento de la penitencia y lo hacemos con frecuencia? Porque no queremos quedarnos solos con nuestro pecado. No queremos vivir, ¿no?, en esa soledad de la culpabilidad, sino en la compañía del perdón. El perdón. Y recuperar, por tanto, la casa paterna y la filiación divina. Soy hijo tuyo. Soy hijo tuyo. Os digo que este ir y venir en la vida espiritual, el comenzar y recomenzar, dice San José María, cuando hay oscuridad en la lucha, es algo maravilloso de Dios. La vida interior es eso, comenzar y recomenzar. La vida interior consiste en hacer muchos actos de contrición, de amor y de reparación. En esas anécdotas que contaba en sus tertulias el bueno de José Luis Pastor, me acuerdo, nos contaba en Roma, y
que nos contaba pequeñas anécdotas de la vida suya con nuestro padre, ¿no? Y recuerdo una que a mí me quedó muy grabada, ¿no? Es decir, una mañana de esas en las que él tenía que ponerle inyecciones con frecuencia a nuestro padre, porque fuera, ¿no? Y lo ponía muy temprano, ¿no? Iba allí temprano, todavía estaba, ya amanecía, pero estaba descansando nuestro padre todavía. Él se acercaba ya a una hora concreta que habían quedado para poner, antes de levantarse, una inyección, ¿no? Y entonces contaba que esa mañana pues escuchó que nuestro padre pues tenía bastantes dolores, ¿no? Porque le oyó con cierta queja, bueno, más que quejas, rezar, ¿no? Cuando se acercaba hacia su habitación, ¿no? Y entonces nos dijo que bueno, ya le estuvo hablando un ratito con él, se calmó un poco nuestro padre en ese dolor y le puso una inyección y se quedó más tranquilo, ¿no? Y entonces hablaron de algunas cosas, ¿no? Consejos que le daba y estas cosas. Y entonces le dijo: mira, José Luis, tú como médico, pues recomienda, además de las medicinas que des, el tratamiento que des, recomienda a la gente que haga actos de contrición, que es una muy buena medicina, que ayuda mucho. Que da mucha paz. Tenía por allí, no ha traído, una carta hace ya muchos años, cuando se moría don Eduardo Ortiz de Arandázuri, ya tuvo, bueno, pues una larga enfermedad, un cáncer. Hizo muchísimo apostolado desde allí, ¿no? Desde su propio cáncer y desde su propia limitación, ¿no? Y una de las cosas que hizo fue escribir a mucha gente conocida que la había tratado en la clínica y con motivo de esto, ¿no? Y publicaron muchas cosas también alrededor de todo esto, ¿no? Y publicó una carta, le llamó él Carta a los que se mueren. Y entonces, al cabo de un tiempo, le escribió una persona, que había tenido trato con él, ¿no? Y la carta es más larga, te la leeré un día, pero donde le cuenta también que se parecen en mucho, ¿no? Especialmente a la enfermedad, porque también tenía un cáncer. Pero claro, que le escribe tenía 37 años y don Eduardo tenía entonces 73, ¿no? Y entonces le dice una cosa muy bonita, le dice: usted, cuando hace 20 años o hace no sé cuántos años me dio un tratamiento y me puse bueno, me recomendó, entre otras cosas, mi tratamiento, que me confesara como parte del tratamiento, le dijo. Además, confiésese, le dijo don Eduardo. Y entonces le contaba: volví a casa, empecé a tomar la medicación, el tratamiento, me puse bien y no lo hice. No se confesó. Acabó el tiempo, bueno, pues ya se agudizó su enfermedad y se confesó. Pero es muy bonito decir cómo estas personas buenas, ¿no? Decir que se dan cuenta, ¿no? Decir, la paz que da los actos de contrición, la paz que da la confesión. Lo hemos visto en nosotros mismos, comprobado, y también tanta gente que hemos tratado, que cuando ha llegado al sacramento después de tiempo y han vuelto a la confesión, se han encontrado llenos de paz, porque es todo ese peso. Deus, dice el Salmo 112, Deus humilia respicit in cielo et in terra. Y comenta nuestro Padre: el Señor mira con especial efecto lo que es humilde en la creación. Esto me ha consolado. El Señor me mira con afecto cuando hago lo que puedo. Él quiere vuestros defectos si os levantáis cada vez, si lucháis, si se ve vuestra buena voluntad, vuestros esfuerzos. Hijos míos, que la santidad no es otra cosa que luchar. No es otra cosa que luchar. Bueno, ya es la hora. Audeamus con fiducia, a tronum gratiae, misericordiam consequamur. Acudamos con confianza al trono de la gracia, al trono de la gloria, para alcanzar su misericordia. Pues que tú y yo nos encomendemos a la Santísima Virgen, le pidamos a ella, a nuestra Madre Santa María, que nos ayude, ¿no? Cada vez que nos confesamos, a hacer buena confesión, sobre todo a ir confiados en la misericordia del Señor para obtener el perdón que Él siempre nos va a dar.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.